lo que hayan hecho, la transacción. No, yo tengo un balde. Voy a llevar agua en el balde. Si lo tienen. ¿Trabó? Mientras vamos a hacer Salio, estoy esperando que ingrese de nuevo. Bueno, el tema de las costas, ustedes saben que las costas se fijan, se distribuyen al momento de que se dicta sentencia. La transacción, la homologación, es un modo anormal de terminación. En realidad, mal dicho, ¿no? Porque debiera ser lo normal. Al terminar el juicio por transacción, en definitiva es el que pone, la decisión que pone fin al proceso. Normalmente la sentencia y ahora la homologación. Entonces es en ese momento que tenemos que decir qué pasa con las costas, porque muy lindo todo, arreglamos, pero ¿quién se va a hacer cargo de esos gastos que derivó el proceso? ¿Y qué entienden ustedes que engloba las costas? En el caso de Eric, no sé, no alcancé a leer cómo se distribuían. ¿Se pudo ver eso, Vicky? No. Se puso todo por la que afrontaba todos los gastos y costas del proceso, la demandada. Se hacía cargo. Bien. En los demás casos, los chicos, ¿cómo les fue? ¿Pudieron ver este tema de las costas? ¿Pudieron leer cómo era el acuerdo? Sí. ¿Quién está? A ver, Lilian. No. Justo lo de las costas, me quería fijar, justo la partecita, esa, se ve que no me pareció importante. Yo lo que sí tuve un problema, igual me di cuenta más, o sea, sé de qué se trata el caso, todo, tengo mi opinión, pero la demanda específica no aparece no está cargada. Bueno. Lo busqué 2 veces, la causa empezó en 2012 y terminó en 2020. Saavedra contra Unión Platense. Bueno. La buscamos para agregártela, ¿querés? Así te haces un trabajo. Porque, por ejemplo, no me pude fijar de cómo se arregló, pero no sé cuánto... No, es importante, porque tendrías que ver el monto reclamado, los Claro, por eso. Claro. Bien. ¿Y en qué etapa del proceso fue el arreglo? Y yo, bien, o sea, no creo que no me di cuenta, pero empezó en el 2012 la causa y se arregla en 2020 recién. Tiene que haber sido muy... Hay mucha... Ahí te podrías fijar, aunque sea fijarte cuando te metes en la MEP, en el historial, fíjate, si una vez que contesta demanda, si se llevó adelante la prueba. Después. Sí. Todo el informe médico, testigos. Bien. Sí. Del informe médico, se determinó que, porque es una mamá que iba en el colectivo con el hijo, y estuvieron en un colectivo y un auto los embistió. Y el nene tuvo operación de tibia y peroné, todo eso al principio fue. Después, con el tiempo, a los meses, sentía mucho dolor, quedó en silla de ruedas, pero hoy en día, porque, o sea, eso aparece, el informe se aparece al principio. Después, cuando se arregla, no, me estoy confundiendo con la causa que acabamos de ver en la audiencia, perdón. la del que me tocó el caso a mí, el chico, sufrió politraumatismo, pero fue al hospital y le dieron el alta. Tuvo que hacer reposo 4 horas, pero no tuvo nada. Y en el acuerdo, llegó a un acuerdo de 400.000 pesos, que fueron 100.000 a pagar, que depositaban en la cuenta del nene, y 300.000 en la cuenta de la mamá. Y no sé si uno tenía que dar una opinión, si te parecía bien el acuerdo, si no.
Sí. A mí me pareció que el abogado arregló bien, porque el nene salió ileso del accidente. 400.000 pesos. ¿A qué fecha pareció, esto ahora? Claro, y yo no sabía si lo de la transacción era común o no, y viendo hoy el juicio que vimos a la mañana, vi que el chico ese sí había quedado con alguna secuela, fue bastante lo que pasó, y sin embargo querían arreglar también por transacción. Sí, a veces uno no tiene que creer, por ahí un desconcepto el hecho de que si uno lo arregla por transacción es como una debilidad, Claro. y que tiene que llegar a la sentencia, porque por eso cree que va a digo, perder, si no. claro, pero hay mecanismos que a mí me aseguran que yo voy a llegar a una resolución rápida, justa, siempre y cuando ustedes tengan en cuenta tener una buena pericia o un buen informe médico, algo que a ustedes les garantice que, bueno, mira, el arreglo que estoy haciendo es porque tiene tal incapacidad, es una incapacidad parcial, o es permanente, o es recuperable, o teniendo en cuenta los años de proyección de vida, bueno, es un arreglo que ahora le mejora su calidad de vida, etcétera. Son muchos factores. Pero tengan en cuenta que a veces lograr una sentencia muy mínima, a veces es imposible ejecutarla, porque si a mí me fijan, no sé, 30 millones de pesos, y la aseguradora respondía por un límite de cobertura de 3 millones, y es un caso como el de hoy, que la persona que atropella al nene es maestra, ¿cómo lo voy a cobrar eso? Por eso, uno de los factores a tener en cuenta en la transacción es qué personas están involucradas y qué garantías tengo de cobro. No es cuestión de que yo pido y pido y pido, está bárbaro, sí, esa es la idea que vos te hiciste al reclamar, que muchas veces está inflada, porque todavía no tenemos parámetros ciertos, ¿no? Lo más difícil es poner un número. Y además, qué sé yo, sin toda la prueba que estamos hablando, ¿no? Estamos a ciegas ahora. Una vez que ya vamos produciendo pruebas, veo si puedo acreditar lo que digo, veo si puedo probar la lesión, puedo estimar un monto, pero tengan en cuenta que se pueda cumplir ese monto, no sea una sentencia para tirar un cuadrito muy linda, pero que nadie me responda. Que la persona ejecutada pueda tener algún bien del que cobrarme, vaya a una aseguradora con un límite de cobertura que yo pueda responder. Y además, a veces terminan inhibiendo de por vida al demandado, pero lo tienen inhibido y no cobran. Entonces, y agréguenle el tiempo. A veces son juicios que se le cargan 10 años. Tengo 10 años dando vuelta a ese juicio, que lo único que hace es sumar intereses, pero que después en definitiva va a ser incobrable. Entonces, todos son factores para tener la posibilidad de un arreglo, ni que hablar. Por lo menos tengo que ver la chance de un buen arreglo. Si estamos hablando, como el caso tuyo, de que le proponen 400.000 pesos a pagar en un pago, y que ya la persona con ese ingreso restablece, recupera la condición que tenía, por lo menos le permite tener una proyección futura, asegurándose medios o mecanismos de vida, bienvenido. Porque lo que yo tengo que hacer es tratar de resolver el conflicto, no buscar algo que será muy lindo en la idea que a mí se me hizo de reclamar 22 millones de pesos, pero después en la práctica no lo puedo cobrar. Tengan en cuenta lo que leímos, el primer artículo que leímos, las condiciones sociales y económicas del país. No estamos hablando de un país que cambia todos los días, históricamente. O sea, no son contextos que no voy a tener en cuenta. Son todos mecanismos que a mí me hacen repensar, resignificar la transacción. Lo que sí tengo que tener la tranquilidad de que cumplí todos los pasos que había que hacer para obtener una buena apreciación médica, contable, de ingeniero mecánico, lo que sea, que a mí me asegure que el acuerdo que hoy me traen
es coherente. Ni que hablar si hubiera menores. Si hubiera menores, ahí tenemos otra persona involucrada que es el asesor de incapaces. Menores o incapaces, ¿no? Así que es otra persona que va a emitir opinión. Si está bien o no está bien este arreglo. Por eso está bueno que veamos estas transacciones, para que nos demos cuenta. En principio ha crecido un montón la cantidad de transacciones. En parte por esta nueva modalidad, estamos metiéndonos adentro del proceso y tomando partido activamente y invitando a las partes. A veces las partes no arreglan porque ninguno de los dos se anima a hablarle al otro. Llamar por teléfono al abogado de la otra parte, algunos piensan que es una manera de debilidad. No es para nada. Es una manera de avenir, de ver de qué manera podemos concretar y terminar esto de una vez. Entonces, si lo invita al juzgado, si el juzgado es el que llama a las partes, hay un mecanismo ya que no me está pidiendo un abogado o el otro abogado, me está llamando juzgado a arreglar. Entonces también es una estrategia buena, porque nadie está pidiéndole al otro sentarnos a conversar. Entonces, en ese sentido, llamar a una audiencia de conciliación es bueno. Antes de que estuviéramos con este sistema de oralidad, por ahí había algún abogado que quería arreglar y venía al juzgado y le decía al juez o a alguno de los chicos, no me fijan en una audiencia de conciliación ustedes para no pedirla yo. Entonces, de esa manera, bueno, un terreno neutral, me llamaban a ver si podía arreglar. Pero hay muchas circunstancias que hay que tener en cuenta. En principio, hablar con las partes, ponerlas tomar la conciencia de que esta es una manera y que nadie está perdiendo. Nadie está perdiendo. Si no es buen arreglo, bueno, seguiremos adelante. Incluso que haya tratativas transaccionales no impide que ustedes sigan adelante en el juicio. Ustedes pueden ir conversando, esta audiencia que hoy se hizo, bueno, no se pudo llegar a un arreglo, las dos partes tenían intenciones. Si hubiera habido una prueba pericial ya producida, podrían haber arreglado. Eso no quita que mañana hacemos la pericia, le damos traslado y viene con una oferta. O sea, no tenemos que transitar todo el proceso. Pero, bueno, es empiezo a hablar. No es que se pierde con una sola charla la posibilidad. Las tratativas transaccionales existen siempre. Y siempre tienen que estar permeables y dispuestos. Nunca decir que no, siempre decir que van a consultar con la parte, se sientan a conversar, transmiten todas las posibilidades, tienen que hablarles de los pros y los contras. Yo les diría a ustedes, ¿cuáles serían los pros y cuáles serían los contras de una transacción? ¿Por qué lo haría y por qué no lo haría? Así, lo que se les ocurra, ¿por qué lo harían a favor? Muy rápido, o sea, es más Por rápido. el tiempo que dura un juicio. La rapidez. ¿Y en contra qué tendríamos? Podemos ganar más plata si esperamos. Podría llegar a un mejor arreglo, si esperamos. ¿Por qué? ¿Qué te faltaría para ese mejor arreglo? Yo creo que entran varios factores fuera de lo jurídico, qué sé yo, por ahí la ansiedad de las partes, o de la otra parte, si yo veo que tengo las de ganar, por ahí puedo jugar con eso de no apurarme para esperar la mejor oferta. Y si no, bueno, espero la sentencia. Si yo tengo el dictamen pericial a favor, supongamos que tengo una absolución de posición a favor, o sea, depende del interés de mi cliente, sería, qué sé yo. Sí, eso es cierto, está muy bien. A veces tengan en cuenta que otros factores, ¿cómo decís? De la capacidad económica también de la otra parte. Claro, por supuesto. Más de que tengas todas las de ganar, si la otra parte no está, por ahí alarga el tiempo y no corre a tu favor, por más de que tengas Son todas las de muchos ganar, la otra factores. parte de ninguna manera va a poder. Son muchos factores. Miren, yo les diría que en cada una de las situaciones tenemos que poner la lupa y analizarlo. Porque a veces, bueno, yo termino la transacción, se homologa, pagan, ¿no? Se terminó.
Se pagan los honorarios, los aportes. Otra posibilidad es, si yo sigo adelante con la sentencia, vos decís, bueno, espero la sentencia, me conviene, puedo esperar. La sentencia no se termina con la sentencia. Después tenés toda la vía recursiva. Tenés la vía recursiva que puede llegar hasta la corte, ¿no? O sea, ahí se te escapa el control del tiempo a vos. Ya no es el abogado, ni es el juzgado el que lleva la agenda y controla. Ahí entras en el circuito de segunda instancia o de la corte y perdés el tiempo. Perdés el tiempo en el sentido de no sabes cuánto tiempo va a tardar eso. Por supuesto, hay situaciones totalmente injustas que vos decís no importa. Yo espero que esto me lo revierta la Cámara o espero que lo revierta la Corte. Pero volvemos a lo anterior. Son situaciones que tengo que analizar especialmente. ¿Por qué? Eso también hay que conversarlo con el cliente. El cliente no conoce los tiempos, no conoce el proceso. Lo único que él sabe es que tiene una opinión de que la justicia es lenta. Cuando uno le plantea la posibilidad de transacción, hay que mostrarle los caminos. Si miren, nosotros podemos seguir adelante. Más o menos el tiempo que se está tardando en la Cámara es este. Estamos hablando de La Plata, de acá, de la provincia, no sé, en otros departamentos. Si esto llega a la Corte, más o menos el tiempo es este. ¿Estamos dispuestos a seguir este camino? No, yo me lo quiero sacar de encima, estoy todos los días pensando en este juicio. La parte es el único juicio que tiene en la cabeza. Está todo el día pensando en esto. Ustedes tienen millones de juicios, nosotros tenemos millones de causas. Es un juicio más. Pero la parte se acuesta y se levanta pensando, imagínense esta señora que atropelló al nene de hoy, que está rebelde. Imagínense cómo es tener un proceso penal, cómo es tener un proceso civil pendiente, cómo significa su vida a partir de ese hecho. Entonces, son situaciones que se cierran, se terminan, tienen un punto final. Eso es una situación que tiene que conversarla, tienen que transmitirla, tienen que saber transmitirla a la parte, al cliente. Decirle, ¿usted está de acuerdo a que con este monto cerremos esta situación y se dé por terminado el hecho que estamos reclamando? Sí, mire, yo con tal de terminar, no quiero menos de esto, pero a partir de esta suma estoy dispuesto. Bueno, son cuestiones a conversar. Lo que estamos haciendo nosotros es analizar transacciones para ver todas estas situaciones y ver lo que sucedió en el caso real. Ver cuánto tiempo tardó, se pagó, no se pagó. ¿Pudieron ver ustedes si esta situación, esta oferta se terminó cumpliendo? Si hubo la transferencia que se obligaron, si se depositó, se dio un pago, se cumplieron horarios. ¿Se cerró el juicio? En mi caso estaban los comprobantes de la boleta de pago. Bien. Si están los aportes, si está el pago de honorarios, ya está cubierto. Es un presupuesto para, antes de liberar el capital, deben estar cumplidos los aportes de los abogados y de todos los que intervinieron. Mediador, si es que hubiere, eso se tienen que fijar, gastos de peritos, tasa de justicia. Después lo vamos a ir complicando un poquito más, el tema de las transacciones. Pero en principio, la nuestra fue bastante prolijita, por lo menos las que hubieron ustedes. Yo hacía hincapié en el tema de las costas, porque como cerramos el proceso, tiene que haber condena en costas. Condena, me refiero a quién afronta las costas. Costas son los gastos y costos del proceso en cuanto a honorarios. Lo que gastamos para hacer el juicio, ¿no? ¿Cuánto pagamos de tasa de justicia? ¿Cuánto pagamos por honorarios? ¿Cuánto le pagamos a los peritos? ¿Cuánto le pagamos al mediador? Si hubiera gastos de diligenciamiento de oficios, todas esas cosas que yo tuve que solventar para llegar a este momento. Si no se dice quién se va a hacer cargo de las costas, ¿qué hacemos? ¿Y qué pasaría?
la pregunta. A mí me tocó particularmente, no pude ver la iniciación de la demanda, vi la contestación, que tenía un montón de acápites, y me pareció, no lo sé, pero bastante bueno. La contestación del abogado de la caja. Lozano contra la caja. Era sobre un seguro de vida que contrataba, que bueno, él planteaba que no le correspondía, no le correspondía al artículo 53, bueno, dentro de ellos de la ley de defensa del consumidor, porque en realidad el Estado era el que contrataba con la caja, no que estaban en igualdad o incluso en inferioridad a la empresa contra el Estado. Y no pude ver la demanda de inicio, sí pude ver los últimos pedidos en donde cita creo que el artículo 73 y habla de cuando llegan a acuerdo, puestas por su orden, y de que, y bueno, y muestra, digamos, uno de los últimos proveídos, lo que se le va a pagar a cada perito, a cada auxiliar que intervino, al mediador, al abogado también, y a cada uno. Pero no pude ver la demanda de Lozano, no la encontré, sinceramente. No la vi. Vamos a buscarla, así la escaneamos y te la bajamos, ¿querés? Bueno, muchas gracias, por favor. Bueno, si el tema de las costas es así, ustedes dentro del convenio deberían determinar, como hicieron en estos casos, los convenios que ustedes vieron, qué pasa, quién carga con las costas. Se hace cargo la parte demandada, se hace cargo la parte actora, se hace cargo el tercero. Si nada dicen, ojo con esto, no lo den por sentado, si ustedes se olvidaran de determinar la imposición de costas, se impondrán por su orden. Ojo con esto. O sea que van a partir la obligación en costas mitad para uno y mitad para el otro. Por esa razón es que nosotros tenemos que dejarlo en claro. Uno de los puntos de la transacción tiene que ser el tema de las costas. Miren, artículo 73. 7.3 del CPC. Ustedes tendrían que tener el código al lado, ¿no? Código procesal. Si el juicio terminase por transacción o conciliación, las costas serán impuestas en el orden causado. Si lo fuese por desistimiento, serán a cargo de quien desiste, salvo cuando se debiera exclusivamente a cambio de legislación y jurisprudencia. Exceptúase en todos los casos lo que pudieran acordar las partes en contrario. Así que, ustedes acuerdan lo que quieren. ¿Qué artículo era, perdón? 7.3, 73. 7.3 del CPC. Si no dicen nada, se entiende que se impusieron por su orden. O sea que se reparten. Y ojo con esto, porque están haciéndose cargo de la mitad de todo. De mis gastos, de los honorarios que se devengaron a causa de un perito que ofrecí yo, de la tasa de justicia a la mitad, etcétera, etcétera. Así que es parte de la negociación quién se va a hacer cargo de las cosas. Incluso otra de las cuestiones que no sé qué pasó en esos convenios que tienen ustedes, vayan diciéndome, ¿se pactaron honorarios? ¿Ustedes se regulan honorarios? Eso es otra posibilidad que les adelanta muchísimo trabajo. Bueno, mirad, que nos regulen del acuerdo un porcentaje. Yo quiero que me regulen el 10%. O fijamos ahora el monto de la regulación. ¿Alguno tuvo ese supuesto? Yo tengo un lío con las causas, pero creo que en la mía decía el 18%, si mal no recuerdo. Bueno, tengan en cuenta que está bien, porque el porcentaje es del 8 al 25% en las causas de juicios de conocimiento. Así que algunos piden el mínimo, porque, bueno, por ahí tienen pactado, son abogados de empresa, tienen pactada la regulación, o están de acuerdo con que lo regulen el mínimo porque quieren hacer el mínimo de aportes. Ustedes, en base a los honorarios que tienen que hacer el aporte.
que es el cumplimiento del artículo 21, que van a ver ahí en algunos expedientes. ¿Está? Profesora, Entonces, una en ese pregunta. sentido, sí, Chicos, se está por terminar, me quedan 50 segundos. Les abro una nueva reunión y se las paso al grupo. ¿Sí? dale, Vicky, Porque me quedan Dale. ya nada, 30 segundos. dale.